El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 8. El reino de los cielos, la esencia de quienes han de entrar en él. Primera parte. Una vez hemos ganado claridad sobre el reino de Dios y quienes están en él, y hemos sabido con precisión que no es suficiente entrar en el reino de Dios para entrar en el reino de los cielos, sino que de acuerdo con Mateo 7, versículo 21, es necesario hacer la voluntad del Padre para ganar el reino de los cielos. Nos proponemos en este capítulo y en los subsiguientes hacer una descripción lo más completa posible de qué es el reino de los cielos y cuáles son las características de los hijos de Dios que lo conformarán. Es necesario que lo tratado aquí se convierta en revelación y visión para el lector, y que esa visión se convierta en la realidad de su diario vivir, porque si tiene un mero conocimiento en su mente, todo lo aquí revelado se convierte en una simple doctrina que no contribuye en nada a su edificación, y por el contrario lo llena de muerte. Este es uno de los secretos importantes que todo creyente debe conocer y vivir diariamente. Si la palabra se queda solo en su mente y no llega como revelación a su espíritu humano, y desde su espíritu llena su alma y su corazón, Satanás aprovechará la ocasión para llenar a la persona de doctrinas muertas que en nada lo ayudan a crecer espiritualmente. Pero si por el contrario, tú eres de aquellos que diariamente se acercan al trono de la gracia, buscando la gracia y la misericordia del Señor para ser socorrido oportunamente, serás inoculado con la palabra que el Señor te habla, y esa palabra será revelación en tu espíritu, y por esa palabra podrás conocer plenamente al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inmediatamente esa palabra revelada en tu espíritu se convertirá en visión en tu alma. Dios que es luz te alumbrará y podrás ver el deseo de Dios, su voluntad y el camino por donde debes andar. Una vez que has logrado tener visión andando con el Señor, andando en el Espíritu, harás de la revelación y la visión una práctica en tu diario vivir, y como resultado la vida divina crecerá diariamente, y un día no lejano alcanzarás la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, la plena madurez para darle frutos al Señor para su disfrute, e igualmente alcanzarás la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículo 13. Estos son los 4 requisitos que todos los creyentes debemos alcanzar para poder estar en la presencia de Dios por la eternidad. Cuando alcances esas condiciones, tú habrás sido completamente preparado para entrar en el reino de los cielos. Y cuando el Señor regrese a la tierra, tendrás garantizada la entrada a ese reino y al disfrute del milenio, reinando con el Señor. Habrás sido un vencedor. El propósito que tiene el Señor en este libro es el de mostrarnos cuáles son las condiciones para entrar en el reino de los cielos en 4 puntos específicos. El primero, la esencia, la persona de quienes ganarán el reino de los cielos. El segundo, la relación del ciudadano del reino de los cielos con otras personas, con su entorno y con las riquezas de bienes materiales. Tercero, las parábolas que hablan de la apariencia del reino de los cielos, teniendo en cuenta que la apariencia es aquello que parece ser, pero que no es. Y en cuarto lugar, las parábolas que hablan de la realidad del reino de los cielos. La esencia de quienes han de entrar en el reino de los cielos. La esencia de una persona es lo que ella es en sí, lo que hay en su interior y que se manifiesta en su exterior. Es decir, lo que hay en su espíritu y su alma y que se manifiesta en su alma y en su cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene amargura en su alma siempre manifestará irritabilidad, mal carácter e indisposición hacia los demás,
mientras que una persona que está llena de paz en su alma y su espíritu irradiará esa paz en todo lugar donde esté, será armoniosa, vivirá en pleno gozo y en armonía consigo mismo y con los demás. Todos los seres humanos descendientes de Adán tenemos una naturaleza caída que Satanás ha ido reforzando y solidificando a lo largo de los siglos. En el interior de las personas hay una naturaleza diabólica bien desarrollada que no se compadece nada con los requisitos que el Señor ha establecido para ser parte del reino de los cielos. Dios en su misericordia ha escogido a un grupo de seres humanos para convertirlos en sus hijos y ha trabajado para ello tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un día Dios se hizo hombre en Jesús, vivió en esta tierra por más de 3 décadas, al final de las cuales fue a la cruz y murió. Mediante su muerte nos allanó el camino para que nosotros pudiésemos llegar a Dios y mezclarnos con Él, haciéndonos uno con Él. Para eso, 3 días después de haber muerto en la cruz, resucitó, vino a los discípulos y se sopló en el espíritu de ellos como el Espíritu Santo. Con este hecho ocurrió uno de los eventos más sublimes y deslumbrantes de la historia de la redención que Dios preparó para el hombre. Él, como el Espíritu Santo, se mezcló primero con un hombre en Jesús y luego lo hizo con un pequeño grupo de discípulos y después se ha mezclado con miles, con millones, a lo largo de 21 siglos y se seguirá mezclando hasta completar el número que Él ha determinado de antemano para expresarse y glorificarse por medio de ellos. Después de haber resucitado y de haberse soplado como el espíritu en el espíritu de los discípulos, durante los 40 días subsiguientes se hizo visible a ellos. No podemos decir que se iba y los dejaba y luego volvía, porque cuando se sopló en ellos lo hizo para permanecer mezclado con ellos durante toda la vida que viviesen en la tierra y por la eternidad. Pasados 40 días los llevó al monte de los olivos y desde allí, de manera visible, ascendió al cielo para entrar en la gloria del Padre. Y desde esa gloria, 10 días más tarde, descendió como el Espíritu de poder para investirnos de su poder y sus riquezas y mezclado con nosotros llevar a cabo la obra que se había propuesto desde la eternidad, pero no solo Él, sino en comunión con aquellos que escogió. Esto no solo ocurrió con los primeros discípulos que caminaron con Él durante el tiempo que anduvo en carne en la tierra, sino que hoy se ha mezclado con nosotros, contigo y conmigo, y en la medida que le permitimos, realiza una obra de transformación en nuestro interior y nos prepara para que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Igualmente, por medio de nosotros y con nosotros, realiza la obra de edificación de su iglesia aquí en la tierra. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo conforman la constitución del reino de los cielos. Nosotros sabemos que la constitución de un país es la ley más elevada de ese país, y esa ley rige las relaciones de los ciudadanos con sus gobernantes, con sus costumbres y consigo mismos. Consideraremos esos 3 capítulos en la medida que el Señor nos extienda su misericordia y nos alumbre para que podamos tener revelación y luz acerca de las palabras que el Señor emitió personalmente de su boca para enseñarnos y mostrarnos qué debemos alcanzar para entrar en el reino de los cielos. En primer lugar, veremos cuáles son las características que los ciudadanos del reino de los cielos deben tener en su esencia, su persona. Y para verlas nos adentraremos en Mateo 5, versículos 1 al 16. Viendo las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y exultad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El primer aspecto que nos llama la atención es la actitud que tomó Jesús cuando vio la multitud. Subió al monte y se sentó. Algunas versiones dicen que se sentó a la ladera de la colina. Si deseamos conocer la Biblia, si anhelamos profundizar en ella y nos metemos en el mismo corazón de Dios, debemos aprender a mirar cada detalle que hay consignado en sus palabras. Como decimos en Colombia, debemos aprender a hilar bien fino, bien delgado. La Biblia, que contiene la palabra de Dios, está llena de millones de detalles que debemos buscar cuidadosamente. Todo depende de que el Señor nos mire en su misericordia y quiera revelarnos esas cosas pequeñitas y agradables. No a la multitud, sino a los suyos, sus íntimos. ¿Por qué sería que cuando Jesús vio la multitud, decidió subir al monte y sentarse? Si observamos detenidamente los versículos subsiguientes, rápidamente encontraremos las razones de esa actitud del Señor. En primer lugar, cuando vio la multitud, subió al monte y se sentó, porque él no quería hablarle a la multitud. Generalmente, cuando veía multitudes, les hablaba por parábolas, es decir, en un lenguaje que la multitud no podía entender, como ocurrió por ejemplo en Mateo 13, versículos 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le congregaron grandes multitudes, de modo que entró en una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Aquí dice que cuando se le juntó mucha gente, les habló muchas cosas por parábolas. Una vez que terminó de hablar la parábola, los discípulos se acercaron y lo reclamaron. ¿Por qué les hablas por parábolas? Versículo 10. Él les respondió inmediatamente, porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos
desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Versículos 11 al 17. En este pasaje, la decisión del Señor contradice toda lógica humana y religiosa. En primer lugar, el propósito de las parábolas es hablar misterios que tienen que ver con el reino de los cielos, y esos misterios el Señor los da a conocer solamente a los discípulos y no a la multitud. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo reúne dos requisitos. El primero es un hombre o una mujer que ha sido regenerado, es decir, que ha recibido al Señor en su espíritu humano, creyendo en su nombre. Y en segundo lugar, ese Hijo de Dios sigue al Señor por donde quiera que va, es decir, es íntimo con Él. A ese discípulo el Señor le da todas sus riquezas para que tenga más, para que tenga abundancia. Pero aquel que no es su discípulo, aquel que no lo sigue, le será quitado aún lo que cree tener. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25, versículo 29. El Señor manifiesta igualmente que el propósito de las parábolas es que las multitudes viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Esta es una clara demostración de que el Señor no tiene ningún interés en las multitudes como los tiene el cristianismo contemporáneo. Los líderes religiosos de hoy hacen ingentes esfuerzos para reunir grandes multitudes que los sigan y van en contravía del deseo del Señor. Las multitudes de este tiempo siguen a sus líderes, pero no siguen al Señor. Aquí está el cumplimiento de la profecía de Isaías en cuanto a la dureza del corazón del pueblo. Exactamente eso ocurre hoy con las grandes multitudes del cristianismo, católicas romanas, católicas ortodoxas y protestantes. Tienen la Biblia, la leen, oyen muchos sermones y predicaciones, leen muchos libros, pero no ven, ni oyen, ni entienden. Y al no poder percibir, ni oír, ni entender, no pueden abrir su corazón al Señor para que Él sane su corazón engrosado y embotado. Pero no ocurrió así con los discípulos, a quien el Señor les dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Si tú estás leyendo o escuchando esta palabra y la estás oyendo y la estás entendiendo, querido lector, eres bienaventurado. Póstrate delante del Señor y adóralo, dándole gracias porque Él te ha mirado en su misericordia y te está mostrando lo que necesitas para entrar en el reino de los cielos. Esta misericordia no se les da a muchos, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En verdad son pocos los hijos de Dios que a lo largo de los siglos han logrado ver lo que nosotros estamos viendo hoy. Qué privilegio más grande y qué honra más elevada que el Señor nos haya escogido, a ti y a mí, para mostrarnos estas cosas tan ricas, elevadas, agradables y plácidas. Verdaderamente esta lección es un misterio muy profundo, porque ¿qué habrá visto el Señor en nosotros para hacernos sus discípulos y revelarnos sus misterios? Nada tenemos y nada somos. Pero a Él le ha placido abrirnos su corazón y mostrarnos sus misterios. Solo atinamos a decir: muchas gracias, adorado Padre, por extender su misericordia hasta alcanzarnos. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. Lucas 12, versículo 32. Este mismo principio se aplica en Mateo 5, cuando al ver la multitud subió al monte y se sentó, porque inmediatamente los versículos 1 y 2 replican: y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos,
y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Solo cuando se acercaron sus discípulos, abrió la boca para enseñarles. De la misma manera actúa el Señor hoy con nosotros. El Señor no anda por ahí con un altoparlante buscando a quien hablarle, sino que abre su boca para enseñar a aquellos que se acercan a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4, versículo 8. Por otro lado, podemos ver en algunos pasajes del Evangelio de Marcos que cuando había multitudes, Jesús procuraba alejarse de ellas. Por ejemplo, veamos Marcos 3, versículos 7 al 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Subrayado. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que, subrayado, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Las multitudes buscan al Señor no porque crean en Él, sino porque tratan de encontrar algún beneficio personal, como una sanidad física, bienes materiales o prosperidad. Por eso Él le dice a la multitud, después de haber alimentado a más de 5,000 personas, con 5 panes y 2 peces. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Dios el Padre ha marcado con su sello. Juan 6, versículos 26 y 27. En conclusión, podemos afirmar que al Señor Jesús no le gustan las multitudes, y hay muchas razones para que sea así. En primer lugar, las multitudes son fácilmente llevadas por las personas que quieren seducirlas y conducirlas a donde quieren. Y en sus acciones, las multitudes son superficiales y fácilmente influenciables en su alma, pero casi nunca entran en la profundidad de su espíritu. Recordemos que cuando Jesús entró en Jerusalén, fue aclamado por la multitud que gritaba, y la mayor parte de la multitud tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Subrayado. Y las multitudes que iban delante de él y las que venían detrás daban voces diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21, versículos 8 y 9. Pocos días después, la misma multitud gritaba, incitada por los líderes religiosos judíos y frente a Poncio Pilato. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y Pilato, respondiendo de nuevo, les dijo: ¿Qué, pues, queréis que haga con el que llamáis Rey de los Judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícale! Pero Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Marcos 15, versículos 11 al 14. Al Señor definitivamente le gusta la intimidad. Le gusta tener trato con aquellos que quieran ser íntimos con Él, que se habitúen entrando en el aposento, que es el espíritu humano, y cerrando la puerta deseen tener comunión íntima con Él. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, versículo 6. Este es el caso que estamos considerando cuando subió al monte y se sentó. Una vez que se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos y fue a ellos a quienes les enseñó, abriendo su boca.
Eran millones las personas que había en Israel cuando el Señor estuvo en carne en la tierra, pero solamente escogió a 12 para ser sus íntimos. Y esos 12, a excepción de Judas, que fue reemplazado por Matías, permanecerán en su intimidad y en su propósito especial por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, versículo 14. En ciertas ocasiones el Señor Jesús ni siquiera manifestó algunas situaciones a los 12, sino que de ellos escogió solamente a 3, como fue el caso de la transfiguración en el monte alto de Mateo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Por qué decimos esto? Porque queremos romper el paradigma del cristianismo contemporáneo, en el que anhelan tener mega iglesias, grandes congregaciones, en las que la inmensa mayoría no son creyentes porque no han nacido de nuevo, ni son hijos de Dios, sino que el líder de la congregación y sus congregados se esfuerzan por reunir una enorme masa de gente, pensando que con eso agradan al Señor, pero el Señor no anda por ahí, a Él le gusta la intimidad. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51, versículo 6. Una vez que el Señor nos ha aclarado acerca de su relación con las multitudes, podemos entrar a considerar detenidamente cada una de las características que tienen en su ser, en su persona y en su esencia los ciudadanos del reino de los cielos. Primero, pobres en espíritu. En el versículo 3 el Señor afirma: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La entrada al reino de los cielos tiene una puerta: ser pobres en espíritu. Y para interpretar esta palabra debemos ser cuidadosos y muy humildes frente al Señor, para rogarle que nos revele en qué consiste ser pobres en espíritu. Algunos piensan que una persona pobre en espíritu es un hombre apocado, pusilánime y con cierta tendencia a ser tonto. En algunas de las pequeñas poblaciones colombianas, tradicionalmente ha habido personas que por su copo espíritu emprendedor, su pusilanimidad y su manera de ser son catalogadas como, comillas, el bobo del pueblo. Y para muchos eso es ser pobre en espíritu. Esto no es verdad. Ser pobre en espíritu tampoco tiene que ver con la ausencia de riquezas materiales o con entregar todos los bienes poseídos a cierta organización religiosa, como fue tema de predicación durante centurias de la Iglesia Católica Romana y lo es actualmente en el protestantismo. Cuando los españoles conquistaron América, la parte religiosa fue comandada por los curas católicos, y así enseñaron a los aborígenes y a los mestizos americanos que no se preocuparan por los bienes materiales, sino que se los entregaran a ellos, porque si no se empobrecían, no podrían ir al cielo. Por supuesto, esta es una mentira diabólica de las muchas que abundan en esa organización religiosa. Ser pobre en espíritu, insistimos, no tiene nada que ver con riquezas materiales o con estados anormales del alma. Ser pobre en espíritu tiene que ver con la actitud con la que me acerco al Señor. Alguna versión de la Biblia ha traducido Mateo 5, versículo 3 así: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Traducido así el versículo nos parece más sencillo y comprensible. Ser pobre en espíritu consiste en acercarse al Señor, reconociendo la condición y la necesidad y exaltando a la vez la condición pura, santa, misericordiosa y rica del Señor.
y acercarse dispuesto a que los llene de Él, a que los supla con su gracia y su misericordia. Por eso el Señor habla a sus hijos en Hebreos 4, versículo 17. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ser pobre en espíritu es todo lo contrario de lo que le ocurre a la inmensa mayoría de los hijos de Dios que viven en este tiempo y que están incursos en la situación que describe Apocalipsis para el ángel de la iglesia en la Odisea. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, versículo 17. Ser pobre en espíritu consiste en presentarse delante del Señor como un vaso desocupado, vacío, dispuesto para que Él lo llene de toda su riqueza, de santidad, justicia, vida, luz, amor, soberanía, misericordia, etc. Para que el vivir del creyente sea una continua expresión de todos los atributos del Señor. Ser pobre en espíritu es anhelar cada día que el Señor me llene de todas sus virtudes, tales como longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, humildad, amor y tantas otras que disfrutadas nos llevan a tener un continuo suplir del Señor y a expresarlo en nuestro diario vivir. Ser pobre en espíritu es abrir nuestro ser al Señor para que Él lo llene con toda su obra de redención, la cual comprende la encarnación, es decir, Dios mezclado con el hombre Jesús, y Dios mezclado con nosotros los hombres, sus hijos. Igualmente en su redención está incluido su vivir humano, en el que como hombre expresó plenamente a Dios en cada instante de su vida. El que nosotros hoy, viviendo en el Espíritu, podemos tener esa misma expresión, ya que Él dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, versículo 12. De manera similar, en su redención está incluida su muerte, mediante la cual quitó todos los obstáculos que Satanás había logrado introducir en el camino que une al hombre con Dios. Obstáculos tales como el pecado, los pecados, Satanás mismo, el mundo, el hombre viejo, las divisiones religiosas, los ángeles caídos y los demonios y la enemistad que teníamos con Dios. Todas esas cosas fueron abolidas en la cruz. Además, disfrutamos de su resurrección, en la que llegó a ser el Espíritu vivificador que entró en nuestro espíritu para darnos la vida eterna y todas las riquezas de Dios, que reunidas son la gracia. También está incluida en la obra de redención del Señor Jesús su ascensión por encima de los cielos, de la cual nos hizo partícipos. Igualmente su entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores para regir la tierra y el universo. Además, también está su glorificación, que podemos disfrutar a diario, y su derramamiento como el Espíritu de poder para realizar la edificación de su cuerpo, para producir los vencedores y para tomar posesión de los reinos de la tierra en su venida. Todas estas maravillas son nuestras cuando somos pobres en espíritu. La mayoría de los cristianos contemporáneos están llenos de doctrinas, de conocimiento mental de la Biblia, y no admiten que el Señor pueda introducir en ellos todas sus riquezas. Es necesario ir cada día a la presencia del Señor desocupados, hambrientos y sedientos, y permitirle que Él pueda llenar cada uno de los rincones del ser humano hasta rebosar y manifestar sus riquezas en nuestro vivir. Debemos tener claridad en el sentido de que ni siquiera las riquezas y bendiciones que el Señor nos dio ayer son útiles hoy. Lo que fue ayer pertenece al pasado y es viejo. El Señor vive en un eterno presente y es nuevo cada día.
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. De esto hay un ejemplo muy bueno en el Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. La comida que ellos sacaron del país donde fueron esclavos por más de 4 centurias, se les acabó pronto y no tenían que comer. El Señor entonces les proveyó su propio pan en forma de maná. Él les ordenó que recogieran cada día lo suficiente para alimentarse ese día, a excepción del día sexto, que debían recoger doble porción para cubrir las necesidades de los días sexto y séptimo, porque en este último no caía maná. Algunos israelitas se consideraron muy listos y, desconfiando de la palabra del Señor, cualquier día de la semana recogieron más del maná necesario para ser alimentados en el día, y el excedente lo guardaron. Al otro día ese maná guardado olía horrible y tenía gusanos. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, y les dijo Moisés: ninguno deje para mañana de ello. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Éxodo 16, versículos 18 al 20. Esto es común en el cristianismo. La mayoría de los profesantes están llenos de cosas del pasado, de doctrinas, de hábitos, de prácticas y de liderazgos. De tal manera que el Señor no tiene ni una sola oportunidad de revelarles la novedad de su palabra. Están saturados de doctrinas y en su ser no hay un pequeño cupo donde el Señor pueda poner algo de novedad de vida. Cuando nos acercamos al Señor, a su trono de gracia, al lugar santísimo que está en nuestro espíritu, debemos hacerlo con humildad, reconociendo que tenemos una inmensa necesidad de Él. Debemos acercarnos desocupados, sin presunción, no sabiendo nada, esperando y anhelando que Él abra su boca y nos enseñe, y que en su enseñanza nos supla aquello que necesitamos para agradarlo y para crecer en vida y entrar en el reino de los cielos. Es por eso por lo que el Señor Jesús, en uno de los apartes de la oración que enseña a sus discípulos, les dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6, versículo 11. No debemos pedir al Señor el pan de mañana. No debemos quedarnos hoy con el pan que nos dio ayer, sino que cada día debemos disfrutar su frescura y su novedad. Si esa es nuestra actitud, seremos pobres en espíritu y tendremos garantizada la entrada en el reino de los cielos. Esta debe ser nuestra práctica diaria mientras vivimos en este tabernáculo. Ser pobres en espíritu es venir al Señor con humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. La humildad es una virtud que el Señor expresó en su vivir humano, y aprendemos a ser humildes cuando nos enyugamos con Él. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículo 29. Esta es la primera característica de quienes reinaremos con el Señor sobre la tierra en la época del reino de los cielos, que está muy cerca a las puertas. Bueno, seguimos progresando, adquiriendo más revelación y más visión para progresar en este camino que el Señor ha puesto delante de nosotros, y con seguridad seremos vencedores y aquellos que reinarán en el reino de los cielos. Y aspiramos a que otros lo sean, enviándole a la dirección de la página www.las-primicias.com.